Bienvenidas, bienvenidos a el foro sobre modelos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, el foro habitual que hacemos al terminar el curso, el semestre académico en la universidad. Nuevamente, gracias a todas las personas que hacen posible este proceso. Gracias a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, que contribuye para que esto funcione bien, para que hayan las piezas de comunicación y para que técnicamente suceda adecuadamente. Nuevamente, gracias a cada uno de los participantes, a los estudiantes de la Universidad Nacional, a los 28 participantes, estudiantes, hombres y mujeres de diferentes programas, ya iré mencionándolos ahora, que aceptaron la invitación a hacer este proceso de trabajo durante este semestre académico. Gracias a los invitados especiales. Tenemos invitados especiales, profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, invitados especiales también de Colombia, que hacen su tarea por fuera de la Universidad Nacional, y también tenemos invitados internacionales de Chile, de Brasil, de Argentina. Entonces vamos a ir avanzando. La agenda que tenemos prevista es inicialmente presentan de forma muy resumida los hallazgos del trabajo de investigación, del pequeño trabajo de investigación que hacen los grupos del semestre. Los estudiantes se reúnen en grupos interdisciplinares a trabajar sobre estas teorías y prácticas no convencionales de aprendizaje, que tienen como referente modelos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida. En este semestre se conformaron 5 grupos, han hecho un proceso estupendo todos estos grupos, que pasa por una tarea también de revisión detallada de sus trayectorias de aprendizaje y educación, y pues hoy de forma muy resumida presentan especialmente los hallazgos de sus trabajos. Entonces, pues no más espera, y el primer grupo de este semestre, el grupo que trabajó, su énfasis de trabajo es sobre la procrastinación, el aplazamiento. Lo conforman Juliana Flores Quirós, estudiante de biología, Alejandra Merchán Torres, estudiante de fonoaudiología, Fausto Sebastián Valecilla Romero, estudiante de música instrumental, Johan Alexander Alarcón Parra, estudiante de ingeniería industrial, Lina María Bautista Salcedo, estudiante de economía. Nuevamente, gracias también a este grupo por participar y por compartirnos este trabajo hoy. Gracias. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Por favor, me confirman que me escuchan bien. Te oímos bien. Bueno, listo. Nosotros somos el grupo 3 y la pregunta de investigación nosotros, ¿cómo influyen las pautas de crianza y el contexto para el individuo adquiera el hábito de procrastinar? Entonces, siguiente. Bueno, para iniciar con el marco teórico, vamos a empezar hablando de qué es la procrastinación. La siguiente, por favor. Entonces, la procrastinación es entendido como un aplazamiento voluntario frente a los compromisos, tareas y deberes que cada persona tiene que hacer, y a pesar de ser consciente de que eso tiene consecuencias. Puede suceder en diferentes situaciones y no solo
académico, que es lo más común, sino en lo laboral, en la salud, en las finanzas, en las relaciones con familia, amigos y pareja y en las actividades de ocio. Sí. Listo. Tomamos en cuenta dentro de la teoría los estilos de crianza. Entonces, pues, según Esther en 1980, afirman que los padres que son demasiado críticos y que tienen demasiada rigidez y exceso de autocontrol sobre los niños podrían hacer que sus hijos aprendan a evitar tareas en lugar de arriesgarse al fracaso. Siguiente, por favor. Bajo una alternativa de crianza, logramos incluir un proyecto investigativo de Jan Lindelof que se organiza bajo el concepto de continuum. Por eso una investigación realizada con indígenas suramericanos, tratando de observar una pauta de crianza alternativa, teniendo como paradigma la libertad y la flexibilidad, generando así un aprendizaje orgánico. Las pautas que plantea Lindelof son el aprendizaje orgánico, el contacto físico constante de los padres hacia los niños, una flexibilidad y libertad frente al contacto de la naturaleza, y lo que generó esta investigación fue un análisis cultural de las imposiciones en la infancia. Siguiente, por favor. Entre otros autores que utilizamos, también pues leímos a André Stern. Él habla del juego libre, de que el juego libre y sin restricciones permite que el niño explore y se desarrolle en diferentes campos sin restricciones ni de que una persona es mejor que otra, ni de tiempo, ni nada por el estilo. También que el juego libre permite desarrollar los intereses al máximo y permite que los niños desde muy pequeños se vuelvan expertos en un tema así sea muy complejo. También observamos un texto de Michel Foucault, el cual es la hermenéutica del sujeto, un capítulo en el cual lo relacionamos con la razón de ser de la procrastinación y es la pregunta del cuidado sobre sí mismo. Y cómo esta pregunta por la razón de ser de lo que hacemos puede determinar lo que somos y a partir de esto observar la gobernabilidad y cómo esto lo relacionamos con la procrastinación. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros encontramos en la mayoría de nuestro marco teórico que todo se resume básicamente en esta frase que encontramos acá. Entonces, los estilos de crianza marcan ciertas diferencias en el individuo y pueden generar motivación o evitación a realizar tareas específicas. También dependen de factores como la autorregulación, motivación intrínseca y extrínseca, metas de logro, creencias y expectativas personales frente a los eventos, el autoconcepto y el autocontrol, así como el uso de estrategias. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues se pueden nombrar ciertos factores que pueden influir en la procrastinación. Entonces, el primero sería las características de las tareas a realizar. Podemos encontrar que la forma en que se nos plantean nuestros deberes o obligaciones pueden hacer que las evitemos o las hagamos en el momento que lo debemos hacer. Asimismo, la motivación intrínseca, que es debido a una falta de disfrute o gusto o interés hacia las actividades que debemos hacer, pues terminamos postergándolas. Siguiente, por favor. También podemos encontrar la motivación extrínseca, la cual pues encontramos que muchos padres dan beneficios externos a sus hijos y a la hora de que esos beneficios externos ya no existen, pues los niños dejan de hacer, digamos que sus obligaciones. Otro factor que influye son la programación de las actividades. Un ejemplo claro es la escolarización obligatoria. En esta escolarización se ejercitan habilidades por separado y descontextualizadas de la curiosidad y ganas del niño. Esto interfiere en la naturaleza de aprendizaje, que incluye la motivación intrínseca y comportamientos instintivos. Toda esta falta de libertad afecta la capacidad de iniciativa, que en el proceso de aprendizaje en un futuro se verá reflejada en la falta de motivación para hacer actividades y causas de procrastinación. Otro factor importante es la autorregulación, que es los pensamientos, acciones y sentimientos que tiene una persona cuyo objetivo es cumplir una meta que tiene. Las personas que tienen una procrastinación, una autorregulación mayor, tienen menos probabilidades de procrastinar porque tienen más facilidad para controlar sus impulsos y terminar lo que deben hacer. Bueno, dentro de las teorías que investigamos, estas son las teorías que plantean los factores que conllevan a la procrastinación. Entonces está la teoría de la motivación temporal, la teoría de la psicodinámica, la teoría racional emotiva conductual y la teoría del conductismo. Siguiente, por favor.
Entonces, vamos a presentar las herramientas de investigación que utilizamos. Siguiente. Y la primera de ellas fue un test desarrollado por Steele para medir el nivel de procrastinación, el cual se basó en responder a unas afirmaciones en una escala de 1 a 5, siendo 1 nunca, casi nunca, y 5 siempre a casi siempre. Siguiente, por favor. Entonces nosotros hicimos también una encuesta que acompañaba de una entrevista. La encuesta fue realizada por Google Forms, pero pues la entrevista fue al mismo tiempo mediante videollamada o en persona. En la encuesta se trataron temas como trayectoria de educación, el contexto social de la persona, los métodos de crianza que usaron los padres de la persona a la que estamos entrevistando y opiniones generales sobre la procrastinación a lo largo de la vida. Entonces, esta fue de 23 personas, nuestra muestra. Cada una tenía un distinto nivel educativo, tenían distintas ocupaciones y tenían distintos contextos sociales. No todas eran ni de la ciudad ni todas eran del campo. Nos dividimos principalmente en 4 generaciones, o sea, la idea era abarcar 4 generaciones. Los baby boomers, que van del 48 al 64, la generación X, que es de 1965 a 1979, los millennials, que es de los 80 a los 2000, y la generación Z, que es de los 2000 en adelante. Siguiente, por favor. A continuación vamos a presentar el análisis de los resultados. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos fue, primero, analizarlos por generación. Entonces, tuvimos unos aspectos a analizar. Dentro de ellos está el estilo de crianza, la motivación intrínseca, la extrínseca, autorregulación, la falta de libertad y ansiedad. Y dentro del test que realizamos de primeras, entonces se encontró en las puntuaciones que la generación Baby Boomers obtuvo un puntaje que reflejaba un nivel de procrastinación muy bajo. La generación X también reflejaba un nivel de procrastinación de bajo a medio, igual que la generación de los millennials. Y por último, la generación Z marcó un nivel de procrastinación medio a alto. Siguiente, por favor. Entonces se encontraron, a continuación vamos a presentar los resultados por cada una de las generaciones. Dentro de los baby boomers, entonces se encontró que se tuvieron padres estrictos, como consecuencia pues se observa que el patrón por el que tienden a aplazar genera un temor fracaso. Las personas manifestaron un patrón en cuanto a no sentirse inferior a los demás, el 100% de los encuestados. Se observaron limitaciones de tiempo para realizar actividades de ocio. El 60% refirió no ser recompensado en ninguna de las etapas propuestas y para el 100% la educación era un deber. Entonces lo que reflejaba tener metas y para poder llegar a ellas simplemente se estudiaba con un propósito. Había falta de libertad, a lo que se reflejaba en falta de autonomía y también en falta de motivación. Siguiente. En la generación X se encuentra que durante toda su vida tuvieron alta carga de responsabilidades y desde pequeños tuvieron que empezarse a defenderse de sus necesidades por sí mismos, generando una autonomía y en un futuro una leve procrastinación en ámbitos laborales y académicos, pero en cambio un fuerte aplazamiento en temas personales como salud, educación, hobbies y relaciones personales. En general tienen una buena autoestima y una buena relación con las demás personas. Siguiente, por favor. Entonces, los millennials se sentían muy poco a gusto con sus trabajos escolares a lo largo de su vida y sentían que la manera en que estaban escritos los deberes que les mandaban a hacer afectaba mucho con su motivación. Nunca fueron premiados por hacer una tarea en un deber y a los que entrevistaron decían que a casi ninguno los ayudaron de ninguna forma a resolverlos. Sin embargo, sí les exigían que estuvieran bien y sus padres eran muy poco tolerantes con los malos resultados académicos. También les cohibían de hacer otras cosas que les llamaran la atención y les regulaban el tiempo libre. Ellos decían que sentían que preferían hacer cosas que les produjeran satisfacción inmediata y reportaban que era muy común aplazar la salud y las relaciones personales de amigos y de pareja. No consideran que sea algo bueno aplazar y sienten que tiene efectos
psicológicos y también han tenido malas experiencias debido a ello. Ellos son mucho más independientes que la generación siguiente y no tienen tanto temor al fracaso. Sus motivaciones principales, sus factores de procrastinación principales son las motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. Siguiente. Bueno, en la generación Z podemos encontrar que muchos aplazan específicamente cuestiones de salud y relaciones personales, pero igual encontramos mayor nivel de aplazamiento en cuestiones académicas o laborales. Bueno, el promedio que pudimos sacar de los puntajes del cuestionario de STIL básicamente nos marca el mayor nivel de procrastinación de todas las generaciones. Entonces eso nos hace preguntarnos por qué razón esto sucede. Encontramos que hay falta de autonomía en algunos en la infancia, muchas restricciones en sus tiempos, pues en las primeras etapas de la vida, lo que encontramos muy relacionado con lo que mencionaba Casilda Rodríguez acerca de la escolarización y la programación de actividades extraescolares se traducen en falta de libertad en el niño, la cual genera una atrofia en su capacidad de iniciativa, que en el proceso de aprendizaje posterior será causa de la falta de motivación. Entonces encontramos como uno de los factores principales por los que la generación Z podría estar procrastinando a niveles tan altos en comparación a los anteriores. Además, se encuentra que pues, existe falta de confianza en esta generación, poca autoestima y que intentan evitar todas aquellas tareas que, digamos, les hagan sentir ese sentimiento de inferioridad, de no poderlas realizar. Y pues también encontramos que en esta generación es cuando se encuentran mayor cantidad de distracciones, entonces pues puede llevar a un mayor nivel de aplazamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, nuestros hallazgos y nuestras conclusiones personales acerca del tema. Entonces, siguiente. Quisimos hacer un paralelo entre las generaciones más antiguas y las más nuevas, que entonces las más antiguas serían la generación X y los baby boomer, y las más nuevas serían pues la generación Y o millennial y la generación Z. Encontramos una inconsistencia en cuanto a los resultados de la encuesta de STIL, pues en los bajos resultados, específicamente esos casos, uno pensaría que esas personas no aplazan nada y viven su vida tranquilamente, pues se encontró que estas personas solo no aplazan en aspectos laborales de responsabilidades, pero en algunos casos llegaron a aplazar en su vida cotidiana las comidas del día, horas de sueño, días de descanso por una larga cantidad de años, afectando su salud y otros aspectos personales de la vida. Aún así, estas personas, entendiendo la gravedad de aplazar este tipo de cosas, seguían pensando que sus responsabilidades laborales y académicas iban primero. Entonces, dentro de este paralelo, igual que mencionaba Joan, encontramos que los baby boomers de generación X tuvieron crianzas un poco más autoritarias que las de la generación Y y Z, pero aún así se encontraban menores resultados de aplazamiento en las generaciones más antiguas. Podemos encontrar lo que también menciona Joan acerca de que la generación X y los baby boomers aplazan más cuestiones que tengan que ver como con su vida personal, más allá de lo laboral y académico, y que es en contraste lo que sucede pues en la generación Y y la Z. Siguiente. Ya de forma más global, encontramos como conclusión que hay una tendencia en todas las generaciones sobre el control de los padres en la disposición de las acciones de los niños, ya sea la realización de sus actividades académicas y la administración de su tiempo. También encontramos una relación directa entre imposición y exigencia de los padres en la infancia, a priori buscando un resultado académico que se expresa en una nota, y esta relación la encontramos con la procrastinación por temor a fallar o ser juzgado. También la exigencia de los padres, en ese sentido, encontramos una relación con los niveles de disciplina y de autoexigencia, también relacionado con el parámetro anterior. Y también se hay una actitud de priorizar obligaciones laborales y académicas sobre elementos personales, ya sea salud, relaciones sociales o hobbies. Y esto se puede lo relacionamos con esa imposición de exigencia externa de los padres hacia los niveles académicos y laborales.
centrándose También, en eso. también encontramos que cada generación tuvo como crianzas distintas y que a pesar de que no se puede generalizar porque cada persona es diferente, hubo unas como tendencias. Entonces que, digamos, los millennials tendían a procrastinar por un temor a ¿qué? Por las faltas de motivaciones y los baby boomers por temor a fallar. Entonces, a pesar de que no se puede generalizar completamente, sí hay como tendencias en la razón por la que se procrastina y en el tipo de procrastinación. Siguiente, por favor. Entonces, pues esa fue nuestra presentación. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muy amables, gracias. Una recomendación técnica para las personas del siguiente grupo, por favor, todas hagan el mejor esfuerzo posible de tono de voz alta, porque en este grupo había un par de personas que de pronto se lo oía tal vez un tanto bajo. Muchas gracias y bueno, volveremos al tema ahora cuando terminen las presentaciones de los otros grupos. Entonces, seguimos con el grupo que trabajó sobre motivación intrínseca. Astor Alexander Wolf, vinculado al programa de psicología, Sara Caroline Martínez Vera, al programa de terapia ocupacional, María Alejandra Costa López, a filología e idiomas, Julián Leonardo Páez Silva, a ingeniería mecatrónica, Gisette Camila Chávez Bermúdez, a psicología, Zaira Natalia Rincón Pavón, a diseño gráfico. Gracias y bueno, atentos a su presentación. Muchas gracias. Buenos días para todos. Nosotros somos el grupo de motivación intrínseca. Esto se debe a que en un primer momento dentro del grupo estábamos discutiendo cómo los universitarios, como nosotros, pueden desarrollar una serie de habilidades o de trabajos. Sin embargo, muchas de estas actividades no se relacionan con entusiasmo o con placer. Así que nos pareció pertinente poder profundizarlo. Los integrantes del grupo son Camila Chávez Bermúdez, Astor Alexander Wolf, Julián Leonardo Páez Silva, María Alejandra Costa López, Zaira Natalia Rincón y quien les habla, Sara Caroline Martínez Vera. De esta forma nos planteamos la siguiente pregunta: ¿de qué forma las experiencias en la infancia inciden en los procesos de aprendizaje de estudiantes universitarios en términos de la motivación intrínseca? Esperamos que puedan disfrutar la exposición. La motivación intrínseca es un tema de investigación sorprendentemente reciente. No es sino hasta los años 80 cuando David Ryan comienza a usar el término de motivación intrínseca, después de que Platón, Aristóteles, Epicuro y Freud hablaran de metas, de instintos y de motivación inconsciente. El estudio de la motivación intrínseca termina entonces por convertirse en un tópico de la psicología básica. Se sabe que el ser humano actúa por motivos, o bien para conseguir lo que necesita, o bien para evitar a lo que teme. Niels plantea también nuevos conceptos que entrarían en la ecuación de la generación de una motivación intrínseca. El primero es la orientación al ego, que se relaciona con el deseo de demostrar mayor capacidad que los demás. El segundo es la orientación a la tarea, que implica el interés de la persona por aprender y progresar. El que un sujeto adopte una orientación de meta al ego o a la tarea dependerá tanto de factores disposicionales como de aspectos relacionados con la socialización. En contraste, si el estudiante se encuentra motivado por su ego, la actividad a realizar se verá como un medio para conseguir otro. En consonancia con los hallazgos, se pone en evidencia que la mayoría de los procesos en educación en instituciones se direccionan a la orientación al ego, promoviendo la competencia como medio para alcanzar objetivos distintos a realizar una tarea cargada de significado o interés para el niño. Pero esta forma de educación no es la única manera de desarrollar motivaciones en el niño. Mitra ha presentado una propuesta centrada en la idea de que los niños pueden aprender de forma autoorganizada, sin una instrucción formal. Esto surge en 1999 con un experimento social realizado por el autor, llamado Hole in the Wall. En esta situación se ubicó un computador en una pared de un barrio indio de escasos recursos. Los resultados fueron excepcionales. Los estudiantes aprenden a su propio ritmo, satisfacen sus propias metas y objetivos y ayudan a otros con sus dificultades. Así que esos estudiantes no solo estaban motivados por aprender, sin que nadie les exigiera hacerlo, sino que se desenvuelven en un entorno social lejano al proceso de competición de unos con otros.
Tal y como escribe Andrew Stern, aprendemos a nuestra manera, a un ritmo propio y particular. Además, no aprendemos solos. En un mundo en el que se habla, aprendemos a hablar, y solo podemos retener una información si se activan nuestros centros emocionales, si estamos motivados con ella. Por último, Rodríguez destaca cómo el deseo de aprendizaje es innato en los niños y niñas, y este proceso se ve permeado por las acciones de la familia. Entonces, es importante reconocer el bucle empático en el aprendizaje, donde nos reconocemos unos a otros el valor de nuestro aprendizaje y la importancia de nuestras decisiones, sin imponernos ni dirigirnos unos a otros. Como metodología, decidimos recolectar los datos mediante etnografías y conversaciones sobre experiencias relacionadas a la motivación y el aprendizaje y una serie de entrevistas semiestructuradas aplicadas tanto a los integrantes del grupo como a personas externas a este. Tanto las entrevistas como estas conversaciones fueron basadas en una serie de 20 preguntas, las cuales podrán ver a continuación. Estas preguntas fueron usadas para orientar y encontrar los puntos en común entre las experiencias tanto del grupo como de las personas externas. Seguido a esto, se identificaron dos factores influenciadores en la motivación, extrínsecos e intrínsecos. Basados en aquellos puntos en común en las experiencias en el anterior marco teórico, subdividimos cada factor en las siguientes categorías que verán a continuación. Pero para lograr una clasificación más rápida de los aspectos que notamos que posiblemente afectaron la motivación de las personas entrevistadas, nos centramos principalmente en 6 de estas categorías: presión social, expectativas, carga académica, notas, libertad de decisión y confianza. En cada categoría describimos aquellas circunstancias que hallamos en el entrevistado que tal vez limitó o dio cabida a una futura motivación intrínseca. Es así como clasificamos las 8 entrevistas y sus experiencias. Ahora bien, si analizamos el factor de la presión social, podremos darnos cuenta de que en la mayoría de los casos examinados, miembros del grupo y estudiantes externos, se presenta un caso de influencia de ciertas expectativas impuestas, tanto del núcleo familiar al estudiante como por parte de la sociedad e incluso presión por parte de ellos mismos. No podría decirse realmente que esta presión haya sido del todo positiva para que el desarrollo de la motivación intrínseca se diera realmente en el estudiante. Más bien, esta fuente de presión sirvió como un catalizador para la realización única de la tarea que se tuvo en el momento. Algunos lograban transformar esta presión en motivo para superar ciertas dificultades en trabajos en grupo, mientras que en otras entrevistas se presentaron casos en el que el estudiante no podía ver qué deseaba realmente, entiéndase por el cambio de carrera o enfocarse en las cosas que realmente quería aprender o hacer más que la realización de la tarea misma como objetivo último. En un caso en particular, la presión generó en la estudiante un caso de ansiedad extrema que terminó creando en ella una duda de lo que realmente debía estudiar y hacer en la vida, pues no sabía siquiera qué quería hacer o si debía seguir las recomendaciones de su familia. Gracias a esta sección pudimos notar cómo en la mayoría de casos esta presión, más que lograr generar aquella motivación autoadministrada por el estudiante y ligada a un objetivo personal, llevó a dicho estudiante a evitar algo que temía, como el ser juzgado por sus familiares o a conseguir lo que necesitaba, la realización de alguna tarea o toma de decisión influenciada. Respecto a las expectativas que otros o que uno mismo espera cumplir, encontramos que varios entrevistados se imponen expectativas altas. Uno era a partir de la comparación con los compañeros, y al no cumplirlas se pueden sentir frustrados, culpables o mediocres. También se pueden sentir rechazados al no cumplir las expectativas de los demás, especialmente en ámbitos escolares con los profesores. Un caso que encontramos fue el de un entrevistado que los profesores decían que era perezoso y él mismo cree que quería ser más dedicado. Sin embargo, también encontramos un entrevistado al cual no le fueron impuestas expectativas, ni por los demás ni por él mismo, y eso lo llama una desgracia, ya que el único objetivo que tiene en el momento es conseguir empleo. Muchos de los entrevistados afirmaron que valoran el tiempo libre que poseen para invertirlo en las actividades que les gustan, haciendo que se puedan entretener, divertir y hasta subir del ánimo. Desafortunadamente, evidenciamos que la sobrecarga académica acapara el tiempo que disponen los estudiantes y en muchos casos dejándoles apenas tiempo para descansar. Tener que abandonar estas actividades genera que las personas se sientan mal y por consiguiente su motivación se vea afectada significativamente, pues perciben que todo su tiempo le pertenece a las actividades que hacen por obligación y no por iniciativa propia.
La relevancia que los entrevistados le brindaron a las notas fue bastante prominente. Obtener una calificación baja ha permitido que los entrevistados experimenten emociones negativas, como la tristeza. Aunque algunos se muestran apáticos con este número otorgado, obtener especialmente notas bajas les llena de preocupación, probablemente porque en el mundo académico actual una calificación baja puede ser un obstáculo más al que debe enfrentarse la persona. Además, muchos estudiantes suelen relacionar la calificación con su valor como persona y la utilizan como medio de comparación con los demás. Es evidente que las notas, más que un recurso de motivación, son un medio especialmente usado para desalentar a los estudiantes. En cuanto a la categoría, la libertad de decisión hace referencia a la posibilidad de elegir según los criterios propios. De esta forma, encontramos que la mayoría de los encuestados considera que su niñez tuvo la posibilidad de decisión, decidir qué hacer, cómo jugar, con quién jugar. La mayoría de ellos comenta que no hubo alguna interrupción en su juego libre. Por otro lado, hubo dos personas quienes referenciaban cómo dentro de su núcleo familiar direccionaban sus decisiones. En este momento dudaban de su capacidad de mostrarles libremente. Otra persona refiere que dentro de su familia solían tomarse las decisiones por ella, de tal forma que ahora considera que, siendo una adulta, no es capaz de poder tomar decisiones, se le dificulta mucho. Imagina cómo sería todo si las personas que te rodean te hubieran dado, no solo en tu niñez, sino hoy día la libertad de ser tú mismo. Pocas cosas hay más enriquecedoras y aliviadoras que saber que cuentas con la confianza y apoyo de las personas que te rodean. Imagínate que pudieras expresar tus valiosos puntos de vista con todo el mundo, incluidos tus padres. Y que a pesar de que tengan puntos de vista diferentes, que genuinamente crean tanto en ti y en tu capacidad de tomar buenas decisiones, que no solo te permitan hacerlo, sino que te motiven a que explores. Porque no es ese miedo a ser juzgados lo que no nos permite ser nosotros, con quienes nos gustaría poder expresarnos libremente, lo que no nos permite ser nosotros. Eso, querido público, es lo que logra desbloquear nuestra creatividad, nuestra motivación de explorar y tomar riesgos, y potencia en 1000 o más los vínculos amorosos que estarán llenos de aceptación. Bueno, a mí me gustaría compartir un poco más o menos qué fue lo que yo logré sacar de este trabajo. Entonces, bueno, primero pues soy Astor y pues quería decirles que digamos esta información no solo les serviría a niños lograr volverse genios felices, auténticamente felices, sino esta información también les sirve mucho a ustedes, porque a pesar de que de pronto no hayan tenido el inicio más feliz, sí es algo que pueden lograr como desbloquear con esta reflexión en estos temas que son tan importantes. Algo que me gustaría pues poder añadir como un extra son los 5 arrepentimientos que encontré de las personas que están a punto de morir. Primero, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida siendo fiel a mis sueños, no a la vida que otros esperaban de mí. Segundo, desearía no haber trabajado tan duro. Tercero, ojalá hubiera sido capaz de expresar mis sentimientos. Cuarto, ojalá me hubiera quedado en contacto con mis amigos. Y quinto, me gustaría haber sido más feliz. En este caso hablamos de la felicidad como una elección. Esto es algo que realmente me tocó mucho y que siento que no solo puede ayudar a los niños de las siguientes generaciones, de las generaciones de ustedes, sino realmente puede ayudarlos mucho a ustedes a desbloquear como ese potencial que ustedes tienen por dentro, solo que pues la sociedad y la educación como está ahora no ha permitido que pues eso se libere. Me gustaría pues que pensaran en eso. No sé si mis compañeros, alguien quiere compartir algo más respecto a eso. Sí, yo creo que adicionalmente a lo que dice Astor, para nosotros fue fundamental encontrar que la motivación intrínseca no radicaba en algo de la hora. Entonces, no es como qué tengo que hacer yo para motivarme en este momento, sino que realmente es un proceso de introspección, es un proceso de reflexión donde tengo que mirar atrás y tengo que mirar hasta mi niñez y revisar, bueno, cuáles fueron esas relaciones que yo tuve con mis padres, cuáles fueron esas relaciones que yo tuve con mis profesores, con mis compañeros,
que me hicieron crearme y generarme una serie de expectativas de mí mismas y de los demás para poder hacer lo que a mí me gusta. En la mayoría de lo que nosotros realizábamos encontrábamos que pareciese que, pues, que estamos muy confundidos, que somos como una generación que está algo confundida en realmente qué es lo que nos gusta hacer, ¿no? Generalmente porque pues vivimos un poco más en términos de poder realizar lo que nos exigían en casa, de lo que nos exigían en los profesores, entonces como que no estamos en sintonía con nuestros placeres auténticos y propios. Digamos que también la libertad de decisión que nuestros padres podían darnos a nosotros es supremamente importante y estábamos identificando que pareciese que no, que eso realmente no es una relación como de la mayoría de las familias, sino que por el contrario como que pareciese que es mucho más importante como lo que las personas adultas quieren hacer con nosotros y que son ellos quienes finalmente ayudan a trazar el rumbo de lo que nosotros deseamos hacer, más no de lo que, pues, con base en lo que, en nuestros propios criterios. Esa era la intervención que quería hacer. Bueno, nuevamente gracias a este grupo. Luego va a haber tiempo para otras intervenciones. Vamos entonces con el grupo de consecuencias de la crianza autoritaria. Daniela Díaz Segura, vinculada al programa de arquitectura, Sofía Hernández Valencia, vinculada al programa de sociología, Angie Aguilera Ramírez, vinculada al programa de zootecnia, Cristian González Pedraza, vinculado al programa de ingeniería química, Juan Pablo Díaz Rueda, vinculado al programa Juan Pablo Andrea, además me faltó el tercer nombre de Juan Pablo, vinculado al programa de psicología. Estamos esperando que inicie el grupo de consecuencias de la crianza autoritaria. Está empezando a compartir pantalla. Ya parece que va a visualizarse la pantalla. Bueno, buenas tardes. Como lo dijo el profesor, nosotros vamos a exponer el tema de consecuencias de la crianza autoritaria. Bueno, continuemos, ya que expusieron nuestros nombres, continuemos con la exposición. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Angie? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Nuestra investigación trata sobre cómo impacta el estilo de crianza autoritario en los niños. El autoritarismo, como es mayormente conocido, es algo que se presenta tanto en nuestro pasado como presente. Este tipo de crianza afecta gravemente el desarrollo personal de los niños. Al ir avanzando nuestra presentación, lo compararemos con dos tipos de crianza diferentes, dando a entender nuestro punto de vista, hallazgos y presentando una mejor opción alternativa. Qué pena, hubo un problema con la presentación, no veo que se esté exponiendo. Continúen, por favor, continúen.
¿Qué dificultad tienen las personas del grupo? Ya, profe, qué pena con ustedes. Encontramos entonces dos extremos y un punto ideal para la crianza de los infantes. Por un lado, tenemos el estilo autoritario caracterizado por la sumisión del niño a las órdenes de sus cuidadores, obedeciendo solo como orden y como herramienta de control el castigo, sea violencia física o psicológica. Por otro lado, se tiene un estilo permisivo donde no se imponen límites a los niños y tampoco hay una comunicación deseable para el control de sus impulsos y acciones. Finalmente, se tiene el estilo autoritativo, el cual apela al sentido de razonamiento de los niños, impulsando el desarrollo personal y autónomo de sus acciones y responsabilidades de estas. El origen de estos estilos de crianza se da desde la posición de los cuidadores, siendo generalmente catalogado como líderes autoritarios o democráticos según la literatura, teniendo como herramientas de control la obediencia, restricción a la autonomía y castigo en el estilo autoritario y concientización de deberes y derechos de los niños, comunicación como base principal de la relación y apelar a la razón de ellos para la toma de decisiones, en el caso del líder democrático. Con esto tenemos las respuestas en general según estudios de los niños a partir de cada estilo de crianza. Tenemos que de un estilo de crianza autoritario son niños que son retraídos y agresivos. Para un estilo de crianza permisivo encontramos niños poco maduros e impulsivos con sus acciones y emociones. Y para los líderes democráticos de un estilo de crianza democrática se encuentran niños con mayor autoestima, competencia instrumental y motivación. Según la teoría de la interacción social, la percepción de los niños hacia sus cuidadores determina la percepción que tenga este mismo sobre sí. Entonces tenemos que cuando los niños tienen una percepción desfavorable de sus cuidadores, ellos van a tener una mala autoestima y percepción de ellos. En cambio, aquellos que tienen una percepción favorable de sus cuidadores encuentran seguridad y afecto en estos y en sí mismos. Otro aporte teórico importante es el concepto de continuum propuesto por Jan Littloff. Este concepto nos dice que la historia evolutiva, la historia de nuestra comunidad, la historia de nuestra familia y nuestra historia individual se configuran para generar tendencias de desarrollo físico, emocional y cognitivo, lo cual va guiado por experiencias vitales. En este sentido, un estilo de crianza autoritario, restrictivo y represivo lo que va a hacer es limitar el desarrollo de habilidades y capacidades innatas, va a generar sentimientos de indefensión, la necesidad de otros, así como sentimientos de impotencia, incompetencia o el pensar que uno es una mala persona. ¿Qué dificultad tienen para continuar? Bueno, ahí les pusimos un video de una escena de Matilda que representa pues uno de los conceptos que también queremos tratar en la presentación, que es la infantilización de la niñez. En nuestra investigación encontramos que una de las características de la crianza autoritaria es la tendencia a infantilizar la niñez. La infantilización es un fenómeno nacido de la manera en la que se entiende la infancia. Entonces, la infancia es una construcción social de la modernidad y se define por ciertas características. Estas características hacen que la posición como de niño y adulto sea relacionada con maduro, inmaduro, completo, incompleto, sin percibir que pues con esta conceptualización se está naturalizando que lo completo e inmaduro se convierte en subdesarrollado o incompetente o directamente inferior. Por lo tanto, la infancia se entiende como ese proceso de control y domesticación por parte de distintas instituciones como la familia. Walter Benjamin fue un filósofo que desafió la concepción generalizada de la niñez en un estado que es, o sea, que la niñez es un estado de debilidad natural.
Entonces plantó como una filosofía de la infancia y su crítica se centró en la actitud condescendiente con la que la sociedad burguesa observa al niño. Entonces lo somete a una supervisión constante del adulto y se afana por oprimir su creatividad y minimiza su experiencia vivida. Por eso pusimos el video que no se pudo reproducir, donde el papá de Matilda le dice, yo soy listo, tú tonta, y eso no vas a poder cambiarlo, como si fuera un hecho de facto que él ya no puede tener raciocinio o razón. Entonces, pues se propone que el niño no tiene una condición natural de debilidad y no son carentes de razón ni cercanos como a los salvajes o a los dementes. Simplemente están aprendiendo a enfrentarse al mundo y adaptarse a él, pues bajo sus particularidades circunstanciales. Entonces, este afán de control tiene encubierto una incapacitación de las capacidades del niño, y la propuesta es reivindicar sus capacidades subjetivas, que sean escuchados, que su opinión sea tomada en cuenta, que sean respetados y considerados como parte integral de la sociedad en sus vidas en concretas. Para el método demográfico decidimos encuestar a un grupo no mayor a 10 personas, de las cuales deseamos conocer aspectos de su vida personal como crianza, autoestima personal. Por favor, un poco más fuerte. Por favor, un poco más fuerte. Entiendo que en la transmisión de Facebook sí se ha visualizado la presentación y también el video. No sé qué problema técnico tenemos, que no lo podemos ver aquí internamente en el Meet, pero hacia Facebook sí se está pudiendo visualizar. Por favor, un poco más alto el sonido, la voz. Para el método demográfico decidimos encuestar a un grupo no mayor a 10 personas, de las cuales deseamos conocer aspectos de su vida personal, crianza. Gracias, Alexi, gracias, muy amable. Bueno, es que el compañero que va a exponer esta parte nos deja una grabación porque él no puede asistir, entonces pues continuaré como con su grabación. Para el método demográfico decidimos encuestar a un grupo no mayor a 10 personas, de las cuales deseamos conocer aspectos de su vida personal como su crianza, autoestima, personalidad y convivencia. Es por eso que realizamos 2 encuestas. La primera trata de profundizar en aspectos de su crianza, cómo percibía a sus cuidadores, su autoestima, qué tipo de personalidad tenía, si era imponente o sumiso y qué tan bien se relacionaba con los demás. Para una segunda encuesta decidimos profundizar en cómo había afectado su crianza en la relación actual que tenía con sus cuidadores. Sí, podemos continuar con la siguiente diapositiva. La segunda ya es la encuesta de percepción. Se realizó para ahondar las respuestas dadas en un principio por los sujetos investigados y establecer la calidad del vínculo entre cuidadores y niños, bajo parámetros propios, los cuales son hostilidad y rechazo, comunicación del hijo con sus cuidadores, apoyo de los cuidadores, comunicación de los cuidadores con sus hijos, apoyo cotidiano del hijo. Mi compañera a continuación va a explicar pues bien los parámetros de la encuesta y nos va a mostrar algunos ejemplos de esta misma. Bueno, a continuación vamos a ver los hallazgos que tuvimos de nuestra investigación sobre nuestros encuestados. Para la segunda parte, que fue pues la percepción del hijo a sus cuidadores, hicimos una serie de preguntas, 25 afirmaciones, en donde pues cada una tenía una temática, las anteriores mencionadas por mi compañera, y cada encuestado tenía que poner una escala de 1 a 5 según la afirmación, si estaba muy en desacuerdo, que era desde el 1,
o si estaba muy de acuerdo con la afirmación, siendo el 5 la máxima calificación. Entonces, pues en cuanto a los resultados de nuestros encuestados, se obtuvo que ninguno tuvo una crianza totalmente autoritaria. Se reconoce que hubo influencia de características de imposición de órdenes durante esta, sin embargo, se dio una buena comunicación entre el cuidador y el hijo o la hija. Así, según los resultados de la encuesta, se ve que los encuestados clasifican como buena o excelente la relación con sus cuidadores, en todos los casos mamá y papá. Se muestra una serie de afirmaciones concretas y ellos debían, pues lo que les mencionaba, que debían contestar qué tan de acuerdo estaban con cada afirmación, y se encontró que las preguntas que tenían como eje central la confianza del hijo a la mamá y el papá, los participantes estaban de acuerdo en no compartir su vida personal con estos, demostrando una falta de confianza que es la base de cualquier relación familiar. Se concluye que no es necesario que la persona venga de una crianza totalitaria para sentirse incómoda hablando sobre sus temas personales con sus cuidadores, por lo que otros aspectos fuera del núcleo familiar pueden moldear esta actitud de las personas. También es importante destacar como en algunos casos la ausencia de uno de los cuidadores, generalmente el padre, hace que resalten los efectos del estilo de crianza de manera más marcada. Por ejemplo, una hija con una madre autoritaria demostraba falta de confianza en su madre y en ella misma, mientras que otra mujer, hija de una madre autoritativa, comunicativa y afectuosa, presentaba una mejor imagen de sí misma, un mayor sentido de eficacia. Estas dos personas relacionan estas autopercepciones con eventos o situaciones de su infancia en relación con sus cuidadores. Vale, para finalizar, pues quería dar como una pequeña conclusión. Ya escucharon pues los resultados de las dos encuestas que hicimos y en la primera parte de la presentación les dije que pues les íbamos a recomendar como un mejor estilo de crianza. Pues yo ya había dado esta conclusión anteriormente en otras presentaciones. Esta investigación nos ayudó a varios de nosotros a darnos cuenta de que en realidad tenemos muchas cosas en común. Yo me di cuenta de que con una compañera compartimos demasiadas cosas en común con respecto al tipo de crianza que tenemos. Pues obviamente no han sido las mismas situaciones, pero pues sí ha sido como el mismo, como hemos tenido las mismas reacciones ante estas situaciones que se han presentado en nuestra vida personal. Hablando personalmente, pues yo tengo un padre que me crió bajo un estilo autoritario demasiado, y honestamente, después de ver toda esta investigación, de desarrollar todo el proyecto, me di cuenta de que la verdad esto se ha afectado demasiado en la persona que soy ahora. O sea, ha impactado mucho en la persona que soy ahora, en cómo actúo, en la forma en la que me presento ante otras personas, cómo reacciono a distintas situaciones de mi vida personal y cotidiana. Y para mí es muy difícil, honestamente, tanto hablar con personas, tener que comunicar mis sentimientos, a la hora de presentarme ante esas situaciones, me da mucho temor. No soy buena explicando bien cómo me siento y varias veces me han dicho que pues no parece que fuera así, pero honestamente cuando me presento ante varias situaciones me da mucho miedo. Así que eso es como que lo que les quería decir para concluir. O sea, este proyecto nos ha ayudado bastante a darnos cuenta de que no es tan real como, no es tan bueno como nosotros pensamos. O sea, de verdad impacta mucho la forma en la que nuestros padres nos crían, la forma en la que ellos nos dan afecto. Eso impacta mucho en las personas que nos convertimos a futuro y pues sería bueno plantearse bien la forma en la que te han criado tus padres, la forma en la que si tienes hijos estás criando a tus hijos y pues eso es como lo que quería dar a entender. Supongo que más adelante podré explicar más. Así que muchas gracias. Lo siento por los inconvenientes de parte de todo el grupo y pues hasta luego. Gracias, Lady Daniela, y gracias a todos los participantes de este grupo. Sí, ya más adelante habrá nuevamente espacio para otras intervenciones. Muchas gracias. Ahora, entonces, el grupo La motivación en el aprendizaje.
Hacen parte de este grupo Carol Daniela Alonso González, vinculada al programa de fisioterapia, Giovanni Lizarazo Peña, vinculado al programa de Derecho, Ciencias Políticas, Derecho, pues a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, pero Giovanni está en el programa de Derecho. Diego Alejandro Pardo Hernández, vinculado al programa de Psicología, y Erika Dayana Romero Larrota, vinculada al programa de Sociología. Gracias. Buenas tardes para todos y gracias por participar en el foro. Siguiente, por favor. En nuestra presentación nosotros vamos a hablar después del marco teórico. Introducir los objetivos, la metodología y los hallazgos que tuvimos. Siguiente. Pues la pregunta que nosotros tuvimos durante el semestre y que la que nos impulsó a realizar la investigación es cómo surge la motivación y cómo influyen los tipos de motivación en el proceso de aprendizaje. Y durante este recorrido nosotros nos enfocamos después en los factores alrededor de la motivación intrínseca. Siguiente. La motivación entonces viene del latín movitus, que es relativo al movimiento, y es aquello que nos mueve o tiene eficacia o virtud para mover. Y en este sentido es el motor de la conducta humana. Entonces, el proceso de la motivación del aprendizaje surge iniciando desde una necesidad que se despierta en el individuo y rompe el equilibrio hasta ese momento dado. Y esto produce una tensión o insatisfacción que impulsa a una acción para solucionar lo anterior, y una vez digamos, satisfecha estas tensiones y curiosidades, se vuelve al estado de equilibrio nuevamente, pues con algo aprendido en este momento. Siguiente. Entonces, hay diferentes tipos de motivaciones y hay motivaciones de orden extrínseca, que es las impuestas por personas externas, y la intrínseca es la que está dentro de nosotros, lo que nosotros deseamos hacer. E igualmente hay motivaciones positivas y negativas que están relacionadas con lograr o evitar un objetivo o una acción respectivamente. Siguiente. Hablando de la motivación intrínseca como tal, intrínseca positiva, es la única que de verdad obedece a motivos internos y será asimismo la única sostenible en el tiempo. Esta motivación intrínseca entonces tiene, digamos, ocurre por tres motivos: por satisfacer un deseo de curiosidad, es decir, de novedad, también por satisfacer el deseo de competencia, que es controlar el ambiente, rendir en el trabajo, en alguna instinto de competencia que tenga precisamente el individuo, deporte, etcétera, y el de reciprocidad, que están relacionadas también a demandas llevadas a cabo por la situación en la que se esté. Siguiente. Desde una perspectiva biológica y neurocientífica, la motivación también pues ocurre en el cerebro. Entonces, se lleva a cabo la activación de ciertos procesos fisiológicos, cognitivos, conductuales y motores frente a una tarea que pues genera placer a niveles químicos y a niveles emocionales. Siguiente, por favor. Para que se genere la motivación, entonces tienen que confluir unas ciertas
sensaciones que se ocurren en el cerebro, unos ciertos cambios químicos y fisiológicos que tienen la principal participación en el núcleo accumbens, que es el encargado de segregar sustancias como las dopaminas, que son las que nos producen y nos generan placer en el cuerpo. Además de eso, hay que tener en cuenta que la motivación es un factor que involucra elementos cognitivos y afectivos y que nos ayuda a dirigir nuestras conductas para llegar a alcanzar nuestras metas. Siguiente, por favor. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. Entonces nosotros a lo largo de la investigación pues fuimos investigando sobre cómo funciona el cerebro y el aprendizaje y además qué incidencia tiene la motivación. Entonces nos dimos cuenta desde la perspectiva biológica y neurocientífica que cuando se llevan a cabo tareas de aprendizaje que están motivadas, pues nos genera placer y los sujetos que aprenden lo hacen con mayor gusto y adquieren un conocimiento más durable y además sobre las cosas que los motivan a hacerlo y que les genera realizar estos procesos de investigación, de búsqueda y de aprendizaje. Siguiente. Bueno, digamos que quisimos centrarnos un poco en una de las formas de motivación intrínseca con relación al juego. Principalmente nos centramos en Andrés Stern, que plantea el juego como un elemento generador de conocimiento y una estrategia de aprendizaje mucho más gratificante que el ejercicio de la enseñanza escolar. Entonces él plantea que no necesita necesita ser un niño con unas cualidades genéticas o de nacimiento específicas para que aprenda y se convierta en alguien muy habilidoso en cierto conocimiento, sino que solamente generándole un entorno adecuado y pues confianza, estos niños cualquier niño puede desarrollar cualquier tipo de conocimiento. Y pues que precisamente el juego genera un entusiasmo que es la clave en muchos procesos de aprendizaje. Hay una idea pues, que me parece muy importante que plantea Andrés Stern, que es la siguiente, dice: la idea no es partir de una idea de adulto, no es partir de un concepto, no es partir de una ideología, no es partir de una hipótesis o de una teoría. La idea es partir del niño y eso lo cambia todo. Y eso, digamos que cambia un poquito la relación entre lo que nosotros creemos que un niño debe aprender y lo que realmente un niño quiere aprender. Siguiente, por favor. Aquí Casilda Rodríguez nos alimenta un poquito esta posición en cuanto a la forma de educación y de enseñanza que dan los papás hacia sus hijos. Entonces ella plantea que la negación y la represión de los deseos de los niños no es una forma de educar, sino de dominar. Y entonces digamos que pone como una contraposición entre la responsabilidad sobre la iniciativa propia del niño y la responsabilidad sobre la obediencia y sobre la orden del adulto. Habla que los seres humanos como que tenemos una sabiduría orgánica, digamos que se puede comparar con la imitación de los animales en los comportamientos para poder adaptarse a su medio, y que es necesario dejar que los niños aprendan de esa forma, a partir de la imitación. Eso es por un lado, y entonces habla que en contraposición la educación escolarizada lo que hace es que genera parámetros establecidos que generan frustraciones y represión de sus instintos, que dificulta el proceso de aprendizaje. Siguiente, por favor. Ya pues en cuanto a las herramientas metodológicas que utilizamos para investigar un poquito en esto, nos hicimos una autoetnografía, realizamos unas encuestas y pues ya, pasaríamos a la siguiente, por favor. Bueno, digamos que estos somos nosotros los cuatro, hicimos parte del
de la investigación, digamos que encontramos que hay ciertas semejanzas en nuestros procesos de aprendizaje. Una de ellas es que las personas con las que compartimos los espacios, más que todo, digamos, compañeros de clase o compañeros de trabajo, en fin, y los profesores, son muy importantes a la hora de sentirnos motivados o no en los procesos de aprendizaje. Eso por un lado, y que también, a pesar de que tengamos una disciplina limitada, o sea, única, nos alimentamos de muchas fuentes diversas de información y no... ¿Se fue la presentación? Bueno. Nos alimentamos de diferentes fuentes de información que nos permite tener un conocimiento un poco más ecléctico, más holístico. Y pues también encontramos que lo económico se vuelve un limitante, pero no es un impedimento absoluto para las formas para aprender lo que desde la motivación intrínseca se quiere aprender. Y que pues evidentemente también hemos tenido que aprender cosas por obligación y recompensa, aunque siempre priman las actividades que tengamos que podamos hacer por intereses propios. Y ya. Bueno, esta parte iba a estar guiada por nuestro otro compañero, pero pues tiene problemas de salud, por lo cual no nos puede acompañar hoy. Entonces, guiamos la encuesta, en 3 ejes principales. Una de unas preguntas generales que se centraban en saber qué los motiva a las personas de manera muy general y abstracta. Otro que se enfoca en conocer cuáles son esas motivaciones que los llevaron a estudiar en los procesos educativos formales e informales previos a la educación universitaria. Y un tercer eje que se guía durante la universidad y se ocupa en determinar cuáles son esas motivaciones que los llevan a estudiar una carrera y a seguir en ella. Siguiente, por favor. Presentadas estas preguntas, entonces nos llevó a unos hallazgos. Estos son, el primero es que las personas asocian el aprendizaje motivado con satisfacción, placer, disfrute, goce y ganas. La experiencia con educación formal incide de gran manera con la motivación a aprender. Se coincide como un elemento desmotivante aquel guía con el cual no hay buena relación personal. Y en las experiencias negativas en la universidad, esto se ha descrito también como lo central, cuando no existe un buen guía, profesor o educador que nos acompañe durante ese proceso. Y paradójicamente, un guía o profesor con el que se tiene una buena relación personal tiene gran influencia para que una clase sea motivante de manera positiva. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a mostrar algunas de las preguntas que tuvimos en la encuesta y cómo arrojaron estos resultados y estos hallazgos. Entonces, una de estas es que la forma favorita de aprender de las personas es interactuando con otras. Siguiente, por favor. La motivación es el factor más importante en el aprendizaje. Del 100% de las personas que contestaron esta encuesta, dio como resultado que es el factor más importante. Siguiente. Vemos también que la influencia del colegio se divide entre una paridad entre que influye de manera negativa y positiva. Siguiente. También hemos visto, podemos ver con la encuesta que en la mayoría de personas que han visto sus carreras hay materias que no les han gustado y no los ha motivado. Siguiente. También podemos ver que el profesor es gran profesor, guía, llámese como se llame, es un gran elemento para la motivación de nosotros los estudiantes y alumnos. Siguiente. Uno de los elementos también más importantes que representan esta encuesta es la actitud y la metodología que usa están casi al mismo nivel. Siguiente, por favor. Vemos también que la influencia de otros, así como lo habíamos encontrado en nuestra autorreferenciación, en la encuesta autoetnográfica, es muy importante esa relación con los demás para nosotros sentirnos motivados a aprender. Siguiente. Y otra cosa también que arrojó la encuesta es que
existe por la mayoría de encuestados una creencia de que lo que estudian los va a llevar a ser felices en el futuro. Pero igual, pues para nosotros representa ese 27.3%, algo preocupante, pues al saber que las personas están estudiando carreras que no creen que los ayudará a ser más felices. Entonces, pues también una de las hallazgos que encontramos es que debemos buscar en las carreras universitarias sentirnos motivados y saber que pues también deben ser escalones que debemos tomar hacia nuestra felicidad. Y pues a lo largo de este proceso de aprendizaje que hemos llevado y de este proceso de investigación, hemos podido darnos cuenta de la importancia de la motivación y también de los guías. Entonces, pues también es un llamado a todas esas personas que están involucradas en los procesos de aprendizaje a tener las mejores actitudes para así poder potenciar a las demás personas que están siguiendo sus guías, consejos o que están siendo educados por parte de ellos. Muchas gracias. Siguiente, por favor, y último. Queremos dejarlos con esta frase que pues es bastante motivadora y que les sirva a ustedes para analizarla y muchas gracias. Gracias, muy amables también por esta presentación. Mucho que preguntarse, bastante también que decir. Bueno, el grupo número 5, Grupo Buen Vivir. Sofía Fuentes Rojas está vinculada al programa de enfermería. Sebastián Alfonso Acosta, vinculado al programa de medicina veterinaria. Daniel Arturo Cubides Bustos, vinculado al programa de ingeniería electrónica. Carolina Rincón Vargas, vinculada al programa de psicología. Y Mónica Rodríguez Avendaño, vinculada al programa de fonoaudiología. Gracias. Listo. Buenas tardes para todos. Ahora les queremos invitar a recorrer los momentos y los aprendizajes que hemos tenido durante este semestre. Siguiente, por favor. Nosotros somos el grupo El Buen Vivir. Acá pueden ver nuestros nombres. Esperamos que disfruten mucho de nuestra presentación. Inicialmente, en nuestro trabajo pensamos en la posibilidad de evaluar habilidades o conocimientos que fueran necesarios para la vida, para ser personas activas en la sociedad, disfrutar de nuestro paso por el mundo y que esas habilidades no fueran enseñadas en la educación formal. Con una investigación inicial nos dimos cuenta del sesgo que estábamos aplicando a este tema, cerrando la voz a muchos autores y sus propuestas dentro del ámbito del aprendizaje formal e informal, causando lo mismo en estos conceptos. Siguiente. Entonces, para formar nuestro marco teórico, tomamos varios referentes. Empezamos con Iván Illich, con su idea de la sociedad desescolarizada, la desestimación y crítica a la educación obligatoria y su propuesta de aprendizaje convivencial. Una muestra de esta idea llevada a la realidad es el desarrollo de la Universidad de la Tierra en México, liderado principalmente por Gustavo Esteban. También estos enfoques nos permitieron comprender aún más la noción de aprendizajes, lo que fue complementado por el concepto del continuum desarrollado por Jean Lidlow y asociado teóricamente como las oportunidades de formación y aprendizaje y cómo estas se basan a nuevas herramientas. A pesar de que en conjunto ellos tres eran una base fuerte, nos faltaba algo. Siguiente, por favor. Posteriormente nos encontramos con Abraham Maslow, quien desarrolló la pirámide de las necesidades humanas, tipificándola en distintos niveles de importancia, fisiológicas, sociales, de autorrealización, entre otras, pero no nos permitió acercarnos como tal a la noción de aprendizaje. El concepto del buen vivir nosotros lo sumamos intuitivamente, pero debíamos acercarnos a su origen para corroborar si estaría de acuerdo con el camino que queríamos recorrer dentro de la investigación. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Más adelante pudimos encontrar este origen del concepto del buen vivir. Esta es una idea traída y explorada por comunidades indígenas latinoamericanas, la cual se relaciona a la vida en sociedad, buscando el desarrollo conjunto, la felicidad, la tranquilidad y la riqueza física y espiritual, así como la armonía consigo mismos y en el entorno,
extendiéndose más allá de las estructuras sociales humanas, incluyendo otras especies y a la naturaleza. Siguiente. Bueno, a lo largo de este recorrido y también de forma paralela, surgió una pregunta que se fue refinando constantemente y pues hasta llegar a qué aprendizajes se consideran importantes para poder tener un buen vivir. Siguiente, por favor. Entonces, para la investigación relacionada a esta pregunta, buscamos tener una muestra variada de personas provenientes de distintos contextos, de diferentes características etnográficas, con distintas experiencias de vida y que pudieran darnos unas respuestas con un sesgo bajo y por supuesto pues desligado de los autores y los conceptos que nosotros ya conocíamos. Quisimos encontrar su perspectiva de qué es el buen vivir, cómo se alcanza este buen vivir, con qué herramientas, qué conocimientos y qué tan alcanzables son estos conocimientos para ellos. Para llegar a estos significados, pues implementamos las conversaciones investigativas utilizando medios virtuales como el WhatsApp, reuniones por Meet, con personas cercanas con vínculos familiares o de amistad. Siguiente, por favor. Luego de la respuesta que nos daban pues, las personas que hacían parte de estas conversaciones, enseñábamos este material que fue diseñado por nosotros, esta infografía que une a todos los autores que ya mencionamos y con los cuales sentimos afinidad a la temática a pesar de que cada uno pues, tenía algunos vacíos, buscando algunos cambios en las perspectivas de nuestros colaboradores. Es decir, ya nos habían dado las respuestas y al mostrar esto queríamos saber si de pronto alguno cambiaba de opinión respecto a la respuesta que ya habían dado. Siguiente, por favor. Listos. También intentamos dar cuenta del recorrido hecho antes a nuestros invitados y aquí entraron a relucir los memes que funcionaron también como catalizador de estas conversaciones. Nos permitieron también sacar información adicional con algunas personas quienes encontraron similitudes de sus vidas o entre sus vidas y los memes, así como el que dice parece chiste pero es anécdota. Así, tal cual. Luego estas transcripciones se convirtieron, estas transcripciones de conversaciones se subieron a una base donde cada uno de nosotros pudo leer las conversaciones de los demás y hacer un símil o una comparación con las conversaciones propias, sacando los puntos comunes y las partes con mayor relevancia pues para cada uno o a nuestros ojos directamente. Siguiente, por favor. Conversamos como tal con 15 personas, dentro de las cuales se encuentran 9 mujeres, 6 hombres, con un rango de edad desde los 9 hasta los 52 años. 3 de estas personas naturales del altiplano cundiboyacense, una persona natural de Montevideo y otra persona de Bulgaria. Encontramos también variedad de labores y preparación académica, desde estudiantes de primaria hasta profesional especializado e incluso personas que no tenían ningún tipo de profesión. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. En mi caso pude conversar con personas de distintas edades y lugares de origen y encontré diferencias entre sus definiciones de buen vivir, pero coincidí con algunos puntos de estas definiciones. En cuanto a sus aprendizajes, también encontré coincidencias con mis pensamientos y de ambas partes logré explorar y descubrir algunos que puedo integrar en mis propias creencias. Las definiciones de buen vivir tienen en común elementos más guiados a un nivel individual, pero que tienen en cuenta la influencia de las relaciones que han establecido y de las experiencias que han tenido en sus vidas y con otros. Sus diferencias radican en elementos materiales e inmateriales necesarios para tener un buen vivir, como tener casa o tener amor y familia y llevarse bien consigo mismo y con los demás. Entre los aprendizajes con mayor importancia se encuentran el aprender a pensar libremente, reconocer las propias creencias y miedos, su origen y su efecto en la vida propia para tener mayor libertad de dirigir su vida. Aprender a conocerse a sí mismo en sus estados de ánimo negativos y positivos, aprender a reconocer sus propias capacidades, plantearse metas y si no las logran, perdonarse y aprender de esa experiencia y de sus errores. También consideran importante aprender de las experiencias que pueden escuchar de otros y aprender a dar amor, felicidad, momentos y, si es posible, a dar ayuda económica. En las formas de aprender que han prevalecido en etapas anteriores de la vida se destacan practicar, escuchar, viajar, reflexionar, leer y ver videos sobre el tema de interés. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a los hallazgos que obtuvimos mediante estos diálogos investigativos, encontramos percepciones del buen vivir bastante diferentes. Esto, pues como ya se ha mencionado, por la diferencia de edades y el contexto de cada persona. Por un lado, para tener un buen vivir es necesario ser independiente. A la persona que habló de esta independencia se refería a esta como la capacidad de subsistir económicamente por su cuenta, sin otro medio de ingresos. Sin embargo, pues en la mayoría de casos concordaban con la necesidad de socializar y desenvolverse en comunidad. Una de las diferencias más significativas fue el aspecto religioso. Entre los participantes, solo una persona hizo énfasis en la importancia de la religión para su buen vivir, tratando a esta como eje principal para estar en paz y bienestar consigo mismo y los demás. Un aspecto común y muy importante fueron los métodos de aprendizaje. Dos personas concordaron que sus experiencias individuales, por ejemplo, las vividas en la niñez mediante la crianza que recibieron, y sus motivaciones personales por la lectura autónoma son más relevantes que cualquier otra forma brindada en espacios académicos formales. Algunos aprendizajes en común fueron la administración propia, la del hogar y también las habilidades sociales. Siguiente, por favor. Yo en mi caso encontré los diálogos que realicé, que aunque hay una gran diferencia en la percepción del buen vivir de cada persona, en la mayoría de los casos se llega al mismo punto, que es el ser independiente, como ya lo mencionó anteriormente mi compañero. La mayor diferencia entre las personas con las que tuve la oportunidad de tener este diálogo fue su edad. Uno de ellos tiene alrededor de 50 años y el otro está tan solo llegando a sus 20. Algo para resaltar es el hecho de que la opinión de la mayor diferencia entre estas personas fuera el punto de vista desde el que comentaban lo que pensaban del buen vivir. ¿Qué quiere decir con esto? Desde el punto de vista de la persona mayor, el buen vivir se basaba en lo que había hecho antes y cómo podía seguir manteniendo su vida en el estado en el que había llegado. Mientras que la persona más joven planteaba el buen vivir en forma de los métodos y las cosas que puede hacer para poder llegar a una meta mayor. Otro dato interesante fue que las dos personas comentaron que el buen vivir depende más de las ganas que cada uno le pusiera a cualquier cosa y que más que el tener saberes previos u otras cosas anteriores. Esto lo justificaban explicando que esforzándose uno puede aprender y así aplicar los conocimientos, y en cambio que si tiene el saber y no lo aplican no puede llegar a nada. Siguiente. Bueno, uno de los hallazgos a lo largo de los diálogos investigativos es que la definición individual de buen vivir está influenciada directamente por cuidadores y por padres, siendo pues ellos los primeros en general como tal un ideal de vida de acuerdo a sus necesidades propias y a lo que se espera de sus hijos o personas a cargo. En esta parte pues podemos evidenciar el concepto de continuum al que ya hemos hecho referencia anteriormente. Adicionalmente, pues también influyen las experiencias de vida, las edades de las personas, las expectativas que tiene cada uno de vida, y esto genera un concepto que puede coincidir en aspectos con la definición encontrada desde las comunidades indígenas. En algunos casos también encontramos que definiciones del buen vivir se acercan más a la de el vivir mejor, que es un concepto que es entendido en contravía al buen vivir, ya que prioriza al hombre, al dinero, y se deja de lado esa armonía y equilibrio tanto con uno mismo como con la naturaleza y la comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, existe una gran variedad de definiciones, ya que mientras para algunos el buen vivir es saber leer, escribir, vivir en comunidad, ser libres o tener equilibrio financiero, equilibrio emocional, para otros se vive bien teniendo dinero para viajar, tener casa, carro, beca, en fin, que son cosas que a pesar de que no tengan una tranquilidad o un buen ambiente laboral, si se tienen las anteriores, pues para ellos se vive mejor. Aún así, digamos que la mayoría coincidían en que aprender de las experiencias, no solo de las experiencias propias, es la mejor forma de acercarse a ese buen vivir al que cada uno considera más apropiado para sí mismo. Siguiente. Siguiente. Bueno, por último, como ya se ha ido desarrollando, las definiciones de buen vivir y los aprendizajes considerados como más importantes para lograrlo en los distintos participantes
A veces se acercan a la definición que desde las comunidades indígenas nos han propuesto y en otras ocasiones no. Esto puede estar más relacionado con los contextos y procesos de crianza, así como las relaciones establecidas a lo largo de su vida con otros. También se puede encontrar una relación con las experiencias de vida, sobre todo aquellas que significaron cambios importantes para la vida de la persona. Finalmente, dialogar con otros sobre temas como estos permite conocerse y acercarse a los otros por medio de sus significados y relatos. Estas conexiones permiten entender la importancia que tiene la vida en comunidad, los distintos roles que todos podemos ejercer a lo largo de la vida y la importancia de las experiencias significativas en los procesos de aprendizaje, conduciendo cada vez más a repensar cómo se están desarrollando estos procesos en todos los ámbitos. Pues esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.